Bienvenidos a nuestra entrevista con el licenciado Abelio Catota, a quien le damos las gracias por estar presentes. Buenos días, licenciado. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto, gracias señorita Jordán por esta entrevista que va a realizar, ¿verdad? Estamos a la orden. Mi nombre es Evelio Antonio Quesada Catota, ejerciendo la profesión de abogado desde el 2005, que me recibí como abogado. Estamos a la orden y pues adelante con las preguntas. Muy bien, a continuación haremos una serie de preguntas sobre el tema la audiencia. Para comenzar, ¿qué es una audiencia? Perfecto. Mira, una audiencia es meramente un acto procesal. Contemporáneamente, la impartición o la administración de justicia va proyectándose más a que para la reclamación de tus derechos se vuelve necesario que el juzgador tenga esa interacción con la parte, con ambas partes, es decir, aquella parte que reclama o se dice tener el derecho o reclamar el derecho que va en relación o en contra de la otra parte que se vuelve la parte demandada, es decir, la parte demandante quien reclama ese derecho procesal que le ha sido vulnerado, ¿verdad? Lo hace a través de quien administra justicia. El juzgador se vuelve un mero director. Entonces, ¿a qué quiero concluir yo con esto? Que las audiencias se vuelven requisito esencial, porque el juzgador debe tener ese contacto directo con ambas partes, parte demandante y parte demandada. Entonces, ahí por qué te estoy explicando que es meramente un acto procesal, ¿verdad? En todas las áreas. Por ponerte un ejemplo, el Código Civil, digamos, el proceso civil, ya antes de la entrada en vigencia del actual Código Procesal Civil y Mercantil, todo era a través de la escrituralidad, todo era escrito. El juez no tenía, no palpaba, no tenía ese conocimiento, digamos, de que si en realidad que lo que él impartía justicia lo estaba impartiendo de la mejor manera, porque no tenía un contacto directo con aquel que reclamaba el derecho, como tampoco lo tenía con aquel de quien se demandaba el cumplimiento de ese derecho. Por ponerte un ejemplo, en un proceso de reivindicación, ¿verdad? Que este se dice ser el titular de este derecho y lo está reivindicando en contra de un demandado. En muchos casos, pues, el juez no tenía ese conocimiento directo de lo que verdaderamente se estaba reclamando. Ya hoy, con las audiencias, el juez, el juzgador, como mero director, puede de alguna forma tener ese contacto y tener un conocimiento más profundo de cómo en verdad son los hechos para poder aplicar el derecho. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de audiencia que existen? Perfecto, hablamos de lo que es audiencia, ¿verdad? Y explicamos un poco de eso y ahorita tú dices que cuáles son los tipos de audiencia que existen. Fíjate que si nos enmarcamos meramente en un proceso penal, nuestro Código Procesal Penal establece tres tipos de audiencia, ¿verdad? A excepción de casos, pero por regla general son tres tipos de audiencia. La autoridad inmediata que tiene conocimiento, la noticia criminis, es por regla general la Policía Nacional Civil, ¿verdad? No quiere decir que sea la única, porque dice que tú también puedes poner la denuncia ante el juez de paz o directamente ante la Fiscalía General de la República, según lo dice el Código Procesal Penal. Pero por regla general te decía lo de la Policía Nacional Civil. La noticia criminis le llega a ellos primeramente. Entonces vienen ellos y inmediatamente en flagrancia detienen a una persona que presuntamente ha cometido el hecho, ¿verdad? El, la autoridad, la PNC, tiene 8 horas después que ha detenido a este sujeto para presentar las diligencias iniciales de investigación a la Fiscalía.
y la Fiscalía tiene el restante de horas para concluir las 72 horas para poder presentar lo que es el requerimiento fiscal. Sí, en efecto, cuando la Fiscalía ya tiene esas diligencias iniciales, con esos elementos indiciarios del cometimiento del delito, ¿verdad?, realizado presumiblemente por la persona que está detenida, el fiscal presenta el requerimiento fiscal ante el juez de paz de la circunscripción territorial donde sucedió o fue el cometimiento del delito. El juez tiene otras 72 horas, dentro de esas 72 horas, para señalar la primera audiencia, que se llama audiencia inicial, ¿sí? En ese lapso solamente se establecen dos cosas: elementos indiciarios del cometimiento del delito y la presumible participación por parte de la persona que está detenida. Cuando llegamos a la audiencia, se señaló el día de la audiencia, pues obviamente llega la representación fiscal, ¿verdad? Llega la policía, llega al imputado, la policía, lo traslada a la audiencia porque tiene que estar el imputado, y obviamente también debe de estar el abogado quien va a realizar la defensa técnica del imputado. Llevado a cabo, y si los elementos indiciarios del cometimiento del delito son más que suficientes, el juez no va a hacer nada más que llevar a cabo esa audiencia inicial y que tenga bien probado por parte de la representación fiscal esos indicios. No probada la participación, hay indicios del cometimiento del delito y tenemos al imputado que presumiblemente sea quien ejecutó o el actor directo o el actor directo del cometimiento del delito. El juez, por eso viene la segunda fase, la apertura, que le llamamos nosotros la apertura, la fase de instrucción, que es ese espacio que tiene la representación fiscal para poder realizar diligencias elementales o esenciales para que en esa audiencia, segunda audiencia, que se vuelve la audiencia de instrucción o audiencia preliminar, porque es previa a la siguiente audiencia, que es la tercera, que se llama audiencia de sentencia. El juez de paz remite esta diligencia al juez de instrucción. Para en el caso en comento, acá en la circunscripción de Ciudad Arce, quien conoce en segundo grado es el juez de primera instancia de San Juan Opico. Él va a llevar a cabo la segunda audiencia, la audiencia de instrucción o audiencia preliminar, y de igual manera allá se reprograma para esa audiencia. El fiscal pide 3 meses, 4 meses, 6 meses para introducir en el proceso todos aquellos elementos que determinen la participación del ahora imputado del delito en relación al cometimiento del hecho que se le imputa. Se lleva a cabo la segunda audiencia y de igual manera este juez tampoco, a menos que suceda en una circunstancia, por ejemplo, que el imputado reconozca el cometimiento del delito, se da lo que ahí es una forma anómala de concluir el proceso penal y puede darse lo que nosotros llamamos el proceso abreviado. El proceso de abreviado lo regula ahí por el artículo 400 y siguientes del Código Procesal Penal. Esa es una de las modalidades, formas anómalas de concluir el proceso, en donde el imputado reconoce y acepta someterse a ese proceso y el juez de instrucción da sentencia y juega el papel del tribunal de sentencia, es decir, da sentencia y tiene que haber ciertas condiciones que se deben de llevar. Bueno, siguiendo el mismo orden de ideas, este juez de instrucción lo que hace es verificar y ordenar todos esos elementos probatorios y remitir al juez o al tribunal de sentencia, que está compuesto por 3 jueces. Ese tribunal de sentencia, para el caso en comento, el juez de instrucción de San Juan Opico remite a Santa Tecla, al tribunal de sentencia, para que sea él quien dirima si se rompe la presunción de inocencia o se mantiene, o ya sea condenando o absolviendo al imputado, y allá
llegamos a la tercera audiencia, que es la audiencia de sentencia. Allá igual va el desfile de pruebas documental, pericial, testimonial, etcétera, para romper la presunción de inocencia del cliente. Si se rompe, pues sabemos que la sentencia va a ser condenatoria, y si no, pues no logra establecerse o romperse la presunción, pero se mantiene una sentencia absolutoria, ¿verdad? Eso es lo que puedo explicarte sobre esos tipos de evidencia que hay en el proceso penal. Seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿en una audiencia inicial necesito un abogado o puedo representarme a mí mismo en la audiencia? Fíjate que la única forma que te puedes representar a ti mismo es, a menos que tú seas profesional del derecho, seas abogado, si tenés la doble calidad, es decir, que seas el imputado y que a la misma vez seas abogado. Es la única excepción, pero aún así no es muy recomendable. Fíjate que si la persona no es abogado, obviamente no puede. Y es sencillo. Recordemos que la parte técnica, cuando hablamos dentro de un proceso, hay partes materiales y partes técnicas. En un caso penal, ¿verdad? La parte material es la víctima y el victimario. Es decir, en este caso el victimario, quien ahora tiene el papel de imputado, ¿verdad? Eh, no puede representarse a sí mismo si no es abogado. Necesariamente debe estar representado por un profesional que le pueda defender en todas sus prerrogativas y principios procesales, es decir, que vele por sus derechos procesales, ¿verdad? Imposiblemente alguien que no sea doctor en la área jurídica se pueda defender. Necesariamente necesita un profesional del derecho, necesariamente. Y también el juez, el juzgador, no va a poder llevar a cabo una audiencia sin un defensor. Ahora bien, por eso la ley se autoprotege, se autorregula, y puede ser el caso que diga, imagínese que el imputado no quiere llevar abogado. Entonces viene y aquí juega el papel la Procuraduría General de la República. Por eso, cuando la persona es detenida, los investigadores, la policía le dice, mira, va a nombrar un defensor particular o no va a nombrar. Si no va a nombrar, se solo entiende que va a ser quien nos va a representar un abogado, un profesional de derecho dentro de la institución que se llama Procuraduría General de la República, de la circunscripción territorial, de la cabecera departamental, de donde el imputado se encuentre detenido. Por ponerte un ejemplo, si es Ciudad Arce, pues será de la cabecera departamental de Santa Tecla, un procurador de ahí, quien le va a representar a este imputado, ¿verdad? Así que te concluyo, ¿verdad? La única excepción es que el imputado tenga la duplicidad de condición, que sea imputado y sea abogado, pero aún así, por regla general no es aconsejable, ¿verdad? Porque, pues obviamente, teniendo la calidad de imputado, pues obviamente no va a poder hacer una verdadera defensa técnica, porque el abogado necesita de elementos externos, y el estando privado de libertad se le puede hacer imposible obtener elementos externos para poder realizar una buena defensa técnica. Así que espero que satisfaga mi respuesta a tu interrogante. ¿Qué es el proceso de familia? Fíjate que el proceso de familia, allá cuando entró en vigencia en 1 de octubre del 94, si no mal recuerdo, entró en vigencia el Código de Familia, venía como un código bastante innovador. El proceso de familia, hay que diferenciar, ¿verdad? El proceso contempla dos momentos procesales, digamos esenciales, porque pues, cuando yo digo dos momentos esenciales, acordémonos que todo proceso inicia a raíz de una demanda, ¿sí? A raíz de una demanda. Pero cómo dirimir esos intereses, el juzgador, mejor dicho, el legislador le dio herramientas al juzgador que para dirimir esos conflictos de intereses entre demandante y demandado, estableció dos
fases esenciales. La primera es una audiencia o fase conciliadora o una audiencia preliminar. ¿Cómo llegar a esta audiencia? Es la gran pregunta. Recordemos, como te decía, que interpones una demanda. ¿Sí? Cuando tú interpones una demanda, la demanda implica litis, implica pleito, implica conflicto, implica discordia, implica desaveniencia, o sea, no hay acuerdo. Es decir, yo hago la reclamación y te hacía un ejemplo de un divorcio. Entonces, en el divorcio, el artículo 105 y el 106 te regula las tres únicas circunstancias o causales por las cuales tú te puedes divorciar. Ese por mutuo acuerdo, por separación por más de un año y por ser la vida intolerable en común, ¿verdad? Imagínate que por separación absoluta por más de un año vienes tú e interpone la demanda de la persona, el esposo, ¿sí? Y pues demanda, dice que con fulanita tal tiene más de un año estar separado, entonces pone la demanda, le da cumplimiento a lo que la ley procesal de familia establece, ¿verdad? Todos los requisitos para que su demanda sea admisible. El juzgador viene, hace un estudio, hace un análisis, tiene dos opciones el juzgador. Si todo va correcto, la admite y emplaza al demandado. Si le falta alguno de los requisitos o no ha logrado el demandante ser muy claro, preciso en su narrativa de su demanda, viene el juzgador y le hace las prevenciones correspondientes y antes de admitirla, porque no la ha admitido, está ahí. En un dado caso, todo va bien, en regla, se han cumplido todas las exigencias que regula la ley procesal de familia, el juez la admite en su resolución, emite una resolución admitiendo y a la misma vez pide que se emplace al demandado o a la demandante, a la demandada, en este caso, el divorcio, porque te estoy dando el supuesto de que quien demanda es el esposo. Entonces, en este caso, emplaza a la demandante al lugar que ha señalado el demandante en su demanda. Es decir, viene el juzgador y pone en conocimiento de esta demanda a la persona demandada, en este caso el esposo. Y la esposa, al momento que se le es notificada la demanda, tiene 15 días hábiles para poder contestar la demanda. Tiene dos opciones, pero por regla general siempre contestan en sentido negativo. Vamos bajo el supuesto, viene el juzgador, una vez ya tenga el conocimiento de que ha sido emplazado en legal forma a la demandada, ¿verdad? Hace lo que le llaman la fase saneadora, cuando ya, como un examen previo, dice la ley, examen previo o fase sanadora, usan los dos términos, y ella viene y resuelve mediante otro auto o resolución en donde señala la audiencia preliminar o audiencia de conciliación. En realidad, dos términos que pueden parecer no compatibles, pero mencionaba en una plática contigo de que la función del juzgador en área de familia lleva un papel bastante con una parte social familiar, es decir, que si el juzgador tiene en sus manos la potestad de inferir en las intenciones de las partes y que ese seno familiar se restablezca, ¿verdad? Tiene el papel por eso se llama audiencia conciliatoria, ¿verdad? Porque la finalidad del juzgador de familia no es meramente emitir fallos o resoluciones donde se decrete divorcio tras divorcio tras divorcio. Entonces, esta audiencia de conciliación sirve como para eso, para ver y calcular en una medida de ver si ambas partes concilian o acuerdan o avienen y se dan la oportunidad de restablecer el seno familiar que tenían, ¿verdad? Vámonos bajo el otro contexto de que sí, no hay esa posibilidad, entonces, pero el juzgador dio apertura a la audiencia, ¿verdad? Y tiene contacto directo nomás y exclusivamente
con las partes materiales, es decir, esposo y esposa. Es cierto, los abogados, las partes técnicas van, al demandante le acompaña su abogado o abogada, profesional del derecho, también a la demandada le acompaña eh, el abogado o la abogada. Ojo, no se puede entrar a una audiencia sin contar con las representaciones técnicas, o sea, con el profesional del derecho. No puede el juez dar por aperturada una audiencia. Necesariamente deben de tener ambas partes un profesional del derecho. Sí, bueno, y en efecto, fíjate que después de que se concluyó, ¿verdad? No hubo un acuerdo, no se concilió en esta audiencia, pues el juzgador no tiene más que señalar inmediatamente con los elementos que ha aportado el demandante, con la oferta de prueba que ha hecho, documental, testimonial, pericial. El juez, el juzgador, señala ya día y hora para la celebración de la audiencia de sentencia. Y en esa audiencia de sentencia ya estamos en ese momento, el mismo juzgador, el mismo juez, le da apertura, consulta si no hay algún incidente, tiene a ambas partes, por un lado tiene a la parte demandante y al otro costado tenemos a la parte demandada, y otro elemento esencial, tiene también la representación el procurador, que está adscrito al tribunal. Un procurador, un delegado de la Procuraduría General de la República. Ese procurador se vuelve garante también, garante de la realización de esta audiencia. Ojo, y se me escapaba, porque también en la audiencia preliminar debe de estar también este procurador, garante de que todo este proceso se lleve tal como la ley lo establece, porque probablemente dentro de esta relación a lo mejor hay menores de edad, y en ese momento el procurador se vuelve el garante de las prerrogativas procesales de familia en pro y en beneficio de sus menores. El procurador no representa a la parte demandada, el procurador no representa a la parte demandante, el procurador no representa al juez, nada, no, el procurador está allí porque su papel es primordial, como garante de que este proceso se cumpla conforme y apego a la ley, y en pro y en defensa de los derechos que se deban de defender en relación a los menores de edad, ¿verdad? Y ahí te concluyo yo con las dos fases o dos fases primordiales del proceso de familia. Y como última pregunta, en una audiencia familiar, si hay un menor de por medio, ¿por qué un psicólogo tiene que intervenir? Fíjate que muy buena pregunta. Recuerda que no estamos tocando situaciones meramente patrimoniales, sino que también hay derechos extrapatrimoniales. Y los derechos extrapatrimoniales, como tú tienes conocimiento dentro de la misma doctrina y conocimiento del derecho, son aquellos derechos que son intangibles, que no se pueden medir obviamente por el dinero, como por ejemplo el sentimiento del amor, el sentimiento de sentirme parte de una familia, la cuestión de la afectividad, ¿verdad? El cuestión de cómo a mí me puede perjudicar, en caso que yo soy un menor de edad, cómo me puede perjudicar a mí el hecho de ver a mi papá y a mi mamá separados, emocionalmente, psicológicamente. Mi rendimiento escolar va a bajar, mi actitud puede ser un comportamiento agresivo, en fin, los cuadros conductuales de un menor pueden ser catastróficos emocionalmente hablando para el menor. He ahí la importancia de que cuando surgió, cuando entró en vigencia el Código de Familia y los jueces de familia, también era necesario y elemental que hubiese también un equipo multidisciplinario adscrito al tribunal de familia o al juzgado de familia. Este equipo multidisciplinario se compone de varios profesionales, un trabajador social, una educadora, un psicólogo, ¿verdad?
E inclusive ahí el papel que juega el psicólogo. Fíjate que hay muchos casos en los cuales, a través de este acercamiento que tiene el profesional en este caso, perdón, no del derecho, sino que de la área de psicología, este profesional que está adscrito al juzgado de familia, pueda tener un acercamiento próximo a ese menor o a esa menor. Voy a ponerte un ejemplo. Hay casos de divorcios por ser la vida en común. Estos niños han sido quienes han presenciado la violencia doméstica o familiar, y eso de alguna forma u otra, ellos han llegado en una cuestión de rebeldía, no encuentran no reconocen una jerarquía de papá ni de mamá, no le hacen caso a mamá ni a papá a raíz de esa situación. Entonces, el profesional de la psicología, el psicólogo, se acerca a este menor para orientarlo e irle apoyando en esta medida, en esta nueva fase de su vida, porque si estamos inmersos en un proceso de divorcio, se van a dar las circunstancias, se va a probar la circunstancia, y pues el juez va a tener que resolver. Y es allí que el juez no lo resuelve el decretar un divorcio entre la esposa y el esposo, sino que también cómo va a ser el trato de papá con sus hijos, porque papá no va a tener ya el cuidado de sus hijos, van a quedar en favor de la mamá. ¿Cómo va a ser el impacto que va a generar la relación del hijo con relación a su papá, que ya no lo va a ver ya en su casa? Puede que lo vea una vez al mes, 2 veces al mes, ¿verdad? Y va a ser un contacto bien así espontáneo, ¿verdad? Entonces es ahí el papel que juega el psicólogo para que ese impacto de la separación de los padres, y hacíamos remembranza contigo que antes, cuando se daba el divorcio y si eran 2 hijos, erradamente, entre la pareja divorciada decía, mira, son 2 hijos, uno que te quede a ti y uno que me quede a mí. O sea, miraban al hijo como que fuese un bien patrimonial, desconociendo en sí que se estaba haciendo doble afectación psicológica, porque ya tenían de por sí el daño psicológico de ver separado a papá y mamá. Imagínate verse alejado, separado de su hermanito o hermanita. O sea, el impacto era grande. Ahorita los jueces, aunque los padres digan, no, nosotros estamos de acuerdo, los jueces no van a tolerar ni permitir, porque ya hay estudios probados, ¿verdad?, por estos profesionales de la psicología, que eso afecta en una dimensión enorme a los menores. Entonces es ahí el de por qué es vital el papel de un psicólogo adscrito a un tribunal de familia, a un juzgado de familia, para atender los casos cuando hay menores de edad. También te contaba que hay muchos psicólogos que han podido determinar por la conducta de las niñas, en un caso específico, o de los niños, porque cuando hablamos de niños menores de edad, o el caso de abuso sexual, no solo es víctima las niñas, también hay niños que son abusados sexualmente. Entonces el psicólogo logra explorar esa actitud de ese menor y le sirve como herramienta, como insumo, para ponérselo del conocimiento al juzgador, y el juzgador puede ir más allá y puede advertir algún posible abuso y poder certificar y remitir a la fiscalía de la presumible abuso sexual que está haciendo o que fue objeto el niño o la niña. Entonces es ahí que el papel importante de un psicólogo, de un profesional de la psicología en materia de familia. Espero que esta respuesta te haya sido de mucha utilidad. Le damos las gracias al licenciado Evelio Catota por su tiempo y darnos la respuesta a esta serie de preguntas. Gracias, licenciado. Bueno, gracias a ti también por haberme tomado en cuenta, ¿verdad? Pues no tengo una vasta experiencia, pero en lo poco que he conocido y he podido advertir, te diré que la rama del derecho es una área muy bonita,
yo les digo a muchos los que emprenden esta carrera muy maravillosa, que se vuelve como un abanico, ¿verdad? La área de derecho es un abanico que te muestra diferentes colores y pues cada quien en lo suyo, ¿verdad? Yo no soy un doctor en la parte de derecho eh, público, en este caso en la rama del área penal, por ponerte un ejemplo, pero sí me ha gustado el área de derecho privado, como en el caso de la área civil, la área notarial, la área de familia. Y pues te agradezco por esta pregunta, ¿verdad? Y estamos a la orden, ¿verdad? Cuenta conmigo. Y pues felicidades, éxitos a todos. Cuídense. Gracias.